salud. Gracias por sintonizar esta CDN Radio, como todos los días nosotros trayendo información importantísima, doctora, de salud, de nutrición y bienestar, porque es lunes y tenemos siempre temas de nutrición y bienestar los lunes. Pero señores, siempre, ahora más que nunca, vamos a decirlo así, ahora más que nunca es importante cuidar la salud. Todo hemos visto durante todo este tiempo lo importante que es cuidar nuestra salud y sobre todo en el tema de prevención. Hay que agarrar las cosas antes de que sea demasiado tarde, porque después pues es muy difícil, digamos, tener que lidiar y lamentar las situaciones que ocurren después de que usted está metido ya en el lío. Y hemos visto que la persona con mejor estado de salud pues tiene mejores resultados con esto de la pandemia, pero con otras cosas también. No es lo mismo cuando usted tiene una vida saludable la mayor parte de su vida y ya cuando llega a cierta edad le agarra que si una diabetes, pero está en un buen estado físico, nunca ha tenido ninguna complicación ni ningún problema, pues algo más manejable, a decir que usted tiene complicaciones temprano en la vida y usted se va a pasar la vida entera entre medicamentos y médicos, internamiento, complicaciones y cirugía. Señores, prevención. La gente no lo ve, pero la prevención es sumamente efectiva y es efectiva precisamente porque cuando se hace bien, pues no se ven las complicaciones o los problemas. Con nosotros, o hay menos complicaciones, claro, porque puede haber. Como siempre, la doctora Livni Valenzuela, que vino con mucha energía el día de hoy. Hoy estoy controlada, señores. Tengo 2 buffers aquí. Es increíble. Empezamos a hacer un tema, a elucidar un tema. Y yo soy del tipo de persona que creo que la diplomacia hay que ejercerla, claro que sí, pero no llevar la hipocresía. Hay una línea muy fina entre diplomacia y hipocresía. Así es. Y nosotros como ciudadanos que nos creen que porque tú eres médico, porque tú eres cristiano, porque creen en Dios, tú estás excepto de todo lo que ocurre a tu alrededor y tú tienes como un bozal tipo los burros que tenía papá aparejado. ¿Tú recuerdas, Claudio? Claudio conoció a mi abuelo, déjame decir, un hombre bello y elegante e inteligente, que era lo más lo interesante. Entonces, ¿qué sucede? Que creen que nosotros estamos como con un bozal y como con un aparejo que nos dice para dónde vamos y estamos como Juan Bobo con Ecolalia repitiendo lo de lo demás. Señores, nosotros estamos en una sociedad que necesita de cambio intelectual, necesitamos tener mejor educación, manejar mejor los conocimientos que tenemos y dejar el populismo que nos es la bandera de nuestro país. Nosotros nos fascina fulano influencia, fulano tiene políticamente puede influenciarme, me puede ayudar. Señores, pensemos menos en singular y más en plural. Tenemos hijos y queremos dejarle una sociedad, lo que sea, que nos quede viable. Lo estamos viendo en el ámbito de educación, lo vemos en la parte de medicina. Nosotros los médicos estamos viviendo nuestra lucha personal y profesional. Yo creo que sí, y yo creo que es momento de reivindicaciones, no a nivel como de tema sindical, sino de la valorización de parte de la sociedad, porque los médicos hemos sido por mucho tiempo descuidados. Mi mamá es médico y cuando mi mamá estudió medicina, el ser médico era algo muy prestigioso y que valía mucho y eran pocos, pero... Tu mamá te va a ahorcar por decir edad. No, yo no voy a decir edad, pero son, vamos a decir que más de 70 años. Pero eso no es bueno, no es malo, o sea, eso significa que el Señor la ha ayudado hasta aquí, ¿verdad? Pero realmente era un privilegio, era algo digno y la sociedad lo valoraba como tal. Mi mamá ganaba bastante bien trabajando en el sector público, porque cuando los médicos salían de la universidad, a donde iban de manera natural y, digamos, tradicional, era el sector público y no les iba mal. Ahora, señores, o sea, el que no tiene 3 trabajos siendo médico, pasa trabajo. Y nosotros, yo creo que tenemos que empezar una medicina buena, porque vamos a hablar claro.
Tú sabes, Luis Felipe, que nosotros los dominicanos, que tenemos todavía el síndrome, yo digo que esto es de UCI, de Unidad de Cuidados Intensivos. A nosotros nos fascinan los idiomas, nos fascinan los acentos, y si viene de Aruba, viene de donde sea, es un buen profesional, teniendo buenos profesionales en nuestro país, sobre todo en medicina. Y hay que aclararle a nuestra sociedad que en todos los ámbitos, nosotros tenemos, por ejemplo, una sociedad de nutrición, porque tengo que decirlo, que está a la vanguardia de Latinoamérica, Estados Unidos, y me da mucha pena. A mí me ha tocado dar conferencias fuera de aquí del país, inclusive ahora en agosto voy a hacer una en un estado de Estados Unidos, y déjeme decirle que da pena, que nosotros no tenemos, nosotros somos más humanizados, nosotros queremos más, hacemos más empatía con nuestros pacientes e investigamos más. Ellos son más referidores, más de tecnología, y nosotros tenemos tecnología de punta. Así es. En nutrición, doctor, yo tuve que decirle a unos amigos, mire, déjenme, llamen a fulano, llamen derivarlo a mis compañeros, que yo sé que son buenos. Claro, Lo he es así. vivido. Y tenemos el día de hoy, pues, otro de nuestros crónicos aquí Sí. de los médicos que son parte de nuestro equipo, el doctor Carlos Bolívar Lebrol Medina. Cónchale, lo doctor dijo completo. Completo. Claro, lo dije completo para que se Mi vea mamá y él seriedad, lo dicen ¿verdad? completo. Cuando está guapa, la mamá lo dice completo. Los dos no. Carlos Y Bolívar. los apellidos, Lebrón. porque normalmente no te dicen el segundo apellido. Pero tu mamá es el que te dice No, el yo segundo amé que apellido. ponérmelo. Mi mamá me pelea cada vez que yo digo Luis Felipe Santana, ella dice Pérez. Entonces, Aclare su asunto. Claro, pero tenemos el doctor Carlos Lebrol, que es especialista en nutrición clínica y obesología. El Maestro dominicano, doctor, Claro, dígale todas sus profesor especificaciones. aquí de cátedra de obesidad. Y pues hemos estado hablando con el doctor en ocasiones pasadas sobre la obesidad y las complicaciones gastrointestinales. Y hoy vamos a hablar de una de estas complicaciones, vamos a decir, que es la enfermedad hepática metabólica no alcohólica, ¿okay? La esteatohepatitis no alcohólica, que mayormente es por causa de esta obesidad, de este sobrepeso. Hay ciertos factores que contribuyen a esto, porque tenemos, digamos, esta condición que también es muy reconocida de la enfermedad hepática alcohólica, que se debe a un trastorno por la ingesta excesiva y crónica de alcohol que daña el hígado. Y esto se reconoce, muchas personas lo saben, lo conocen, porque el que bebe mucho tiene problema del hígado. Debo decir que tenía un tío que falleció por falla renal y falla hepática alcohólica, porque muchos años duró siendo alcohólico, y es algo que me llega de cerca. Le toca. Pero tenemos muchas personas también que tienen esta otra condición y que muchas veces no lo piensan porque no creen que están abusando o teniendo un estilo de vida que los conduce a esto. Pero realmente una de las complicaciones, digamos, de esta condición de la obesidad es este daño al hígado. Y por eso vamos a hablar un poco acerca de esto, de qué es, por qué es importante y cómo nosotros podemos pues manejarlo o evitarlo. Tú sabes, Luis Felipe, que antes, cuando yo estaba más joven y estaba en mi formación profesional, se hablaba mucho de las alteraciones o virales o alcohólicas. Hoy sabemos que hay un proceso proinflamatorio que puede dañar los hepatocitos y que producen destrucción igual o en peor condiciones que la del alcohólico. Un paciente perfectamente puede hacer una cirrosis e inclusive un CA de hígado por una obesidad. Es lamentable, es un poquito alarmante. Quizás no debimos decirlo tan de frente, pero es lo que tenemos. Es la realidad. Y tenemos que vivir la realidad de lo que tenemos. Y el hígado es fundamental en todo. Ni siquiera sabíamos 10 años atrás que para sintetizar nuestras hormonas, todas, tanto el hombre como la mujer, necesita del hígado. Se hablaba del riñón, que era formadora de hormonas, se hablaba de las glándulas tiroideas, por ejemplo, de la hipófisis, del ovario, del testículo, el área testicular de los caballeros, pero nunca se hablaba de que el hígado es tan trabajador como nuestro cerebro.
Sí, inicialmente lo que vamos a hablar hoy se llaman enfermedades metabólicas. Son enfermedades metabólicas que producen alteraciones hepáticas. Se pueden llamar hepatopatías de origen metabólico. Específicamente vamos a tocar dos temas, que es la esteatosis hepática, comúnmente conocida como hígado graso, y vamos a ver otra entidad que se denomina esteatohepatitis no alcohólica, que esa es prima del hígado graso, pero con ciertas alteraciones. Inicialmente, recuerden que hace unas semanas tratábamos sobre lo que son los cambios metabólicos que produce la obesidad en el tubo digestivo, y uno de esos cambios inicialmente es en el hígado. En el hígado conocemos, por ejemplo, la esteatosis hepática. Actualmente se vislumbra como una enfermedad emergente. Hay textos ya y artículos que dicen que del 3 al 7% de la población en países desarrollados la tienen. Lamentablemente es una enfermedad que no presenta síntomas, es totalmente asintomática. O sea que Que no es que te va a doler y No, que tú no. vas a sentir el hígado que ha aumentado. Y tú dices, mira, estoy inflamada, tengo la barriga grande. No. Exactamente. Eso es una de las cosas peores con este tipo de enfermedades, que Son como no tienen silentes. síntomas, la persona no solamente que no se dan cuenta, sino que aún sabiendo que lo tienen, no le prestan atención, se descuidan en el manejo, porque no sienten nada. No padecen nada. Al no padecer nada, lamentablemente, como dice el doctor, a veces no prestan atención, mucha atención, y no hacen el cambio desde el punto de vista dietético, que lo vamos a tratar ahorita. Pero siguiendo con esa misma línea, el problemita es que al ser una enfermedad silente, casi siempre los diagnósticos son fortuitos. O sea, tú mandas a hacer una batería de analíticas Una para sonografía. una evaluación común y corriente, y dentro de ella le mandas a hacer su sonografía y, oh sorpresa, hígado graso. Entonces, sería pertinente tocar a qué se debe, o sea, cuál es la causa por lo cual esto pasa. Inicialmente, la esteatosis hepática se debe a un consumo excesivo de hidratos de carbono refinados, y específicamente uno que vamos a ver un poquito más adelante, que es el jarabe de maíz rico en fructosa. ¿Qué pasa con esto? Estos tipos de sustancias que se utilizan en la industria alimentaria para lo que son los cereales, para lo que son los refrescos, un sinnúmero de cosas como endulzantes, van a producir conservantes, van a producir daño en el hepatocito, en la célula de grasa, y eso va a producir problemas proinflamatorios como conocemos con la obesidad. Inicialmente se asocia a síndrome metabólico, ya lo hemos hablado en intervenciones anteriores. El síndrome metabólico son una constelación de síntomas, o sea, ahí tienen problemas de obesidad, aumento de perímetro de abdomen, hay trastornos de la insulinoresistencia, que son los que ya son más o menos prediabéticos, y también hay alteraciones cardiovasculares, específicamente con la presión arterial. O sea, esa constelación de síntomas se denomina síndrome metabólico, usualmente utilizando lo que es la obesidad como base. Importante aquí que las personas que nos escuchan entiendan que cuando el doctor se refiere a estos carbohidratos, no solamente estamos hablando de cosas dulces, aunque obviamente los dulces tienen un exceso de carbohidratos simples, y las harinas, que las personas siempre, ¿verdad?, empiezan a hablar mal de las harinas. Exacto. Pero no es solamente los azúcares y las harinas, es que cuando hablamos de estos jarabes de maíz, alto en fructosa sobre todo, que este es el gran problema de este... Que antes decían, no, porque no es azúcar, es fructuosa. Claro, de hecho, es de fruta. Por ahí venden, doctora, cosa que yo creo que Salud Pública debería prohibirlo, honestamente. Venden unos productos que dice fructosa, endulzante para diabéticos, y es horrible, o sea, es todo lo contrario. Es una herejía. Es una herejía, o sea, es todo lo contrario. No deberíamos estar consumiendo fructosa, sobre todo así, fructosa simple, si usted es diabético, porque va a ser peor todavía. Y estos jarabes de maíz, señores, se lo meten donde sea. El doctor mencionaba, aquí no usamos en los refrescos el jarabe de maíz, pero en Estados Unidos sí se usa mucho. Sí. La receta en Estados Unidos se usa mucho. Los cereales que usted come en la mañana, revíselo dentro de los ingredientes que tiene jarabe de maíz, pero no solo dice jarabe de maíz, que es importante tomarlo en cuenta, que hay otras formas en cómo se nombra estos ingredientes. Sirope de maíz también. Sirope de maíz, fécula de maíz modificada. O sea, hay diferentes formas en cómo se menciona esto. Varios sinónimos para engañarnos. Leche de niño, doctora. Leche de niño muy famosa por ahí, diciendo que son muy beneficiosas para el cerebro.
pero que tienen estos sólidos de maíz modificado. Entonces, es importante que ustedes cojan las tablas nutricionales, por eso nosotros siempre le decimos, tienen que revisar Es un estos cursito que hay alimentos. que darle a los, Sí. a los Hay que revisar consumidores. estos alimentos y revisar. Hay una marca de café instantáneo por ahí, de unas capsulitas que tienen sirope de maíz. Es insólito la cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque, sobre todo en Estados Unidos, esta industria es subvencionada por el gobierno. Entonces, ellos buscan meterlo donde sea porque les sale bastante Más económico. económico. Y tienen mayor Tienen producción mucha por menor rentabilidad. cantidad. Es más dulce que el Exacto. azúcar común y la textura le mejora también, pero también tiene un factor un poco adictivo, que eso a nivel comercial es muy beneficioso. Entonces, fíjense, señores, todo lo que ustedes están consumiendo que le pueden estar metiendo por ahí este sirope de maíz, este jarabe. Es sumamente importante tocar ese tema y también tenemos que estar pendientes. Bueno, aquí hace una semana se trató el etiquetado nutricional. Esos videos los pueden buscar en YouTube, los seguidores lo pueden ver. Es importante que aprendan a leer los etiquetados, especialmente los azúcares Y añadidos. yo me comprometo a obligar a Luis Felipe que cada día nos diga uno de esos nombres escondidos. Señores, sí, porque eso es sinónimo con metáfora. Eso es como las canciones de Juan Luis Guerra, que te dicen muchas cosas en pocas palabras. Claro. No, y a veces uno no se da cuenta porque los mercadólogos son muy buenos en esconder todas estas cosas y te ponen atributos a veces de Manito, los alimentos. estudio, se llama neurociencia. Claro, te ponen atributos en las carátulas de los alimentos, sobre todo alimentos procesados, Exactamente, para ocultarte otras cosas. Cuando tú lo buscas, tú lo vas a ver y en los ingredientes ustedes busquen que debes declararlo y los ingredientes se ponen en el orden de mayor cantidad a menor cantidad en la etiqueta y tiene que decir de alguna forma o jarabe alto en fructosa. Luis Felipe, lo que sucede también, manito, es que ellos te ponen concentrado y como uno, me voy a incluir, no sabe despejar niveles de concentraciones de alimentos, ya sea sólido o micronutriente, uno dice, ay sí, mira, nada más tiene sirope de maíz en un 18%, Sí. Pero ¿en cuál es la concentración? Exacto. Mira, hay una problemática con esto y es que independientemente en los productos que se encuentran, que son productos totalmente industrializados, el problema no es solamente circunscrito al adulto, sino que te estamos viendo el problema, la patología, la enfermedad de hígado graso, lo estamos viendo en preadolescentes, en adolescentes y lo estamos viendo en niños en edad escolar. O sea, estamos hablando de entre los 9 y los 14 años y nos llega muy, muy, muy frecuente a la consulta. Tenemos niños con hígado graso. Sí, hígado graso no alcohólico. Se llama no alcohólico porque consumen menos, o no consumen alcohol o lo hacen menos de 2 creo que son 2 miligramos a la semana. Manito, espérate, vamos a hacer un paréntesis con corchete y todo. Exacto. Hay medicamentos que contienen alcohol. Sí. Hay alimentos que contienen alcohol. Sí, pero lo que estamos haciendo referencia aquí es el alcohol etílico, específicamente. Sí, pero encima de eso, que tenemos niños que tienen un hígado graso, que nosotros le demos un jarabe para la gripa que contiene como disolvente alcohol. Sí. Claro, el tema con esto es la recurrencia y la dosis. Exactamente. Porque cuando estamos hablando del efecto del alcohol, que sí hay, digamos, restricciones aún en pacientes que tienen enfermedad hepática no alcohólica por los daños que también hacen, es un tema de frecuencia, es un tema de la cantidad de alcohol. En el caso de los jarabes, que pueden tenerlo, pues vamos a decir que son más eventuales. Pero el mayor daño con estos niños son esos alimentos procesados. Correctamente. Definitivamente son estos alimentos procesados y por eso es que tenemos que insistir, señores. Si usted está alimentando a su hijo de caja y de sobrecito y de fundita, usted tiene que revisar la alimentación de esos niños. Fíjate, una de las principales, patologías en niños y preadolescentes es esto, o sea, el hígado graso no alcohólico. Lo vemos cuando hacemos las evaluaciones desde el punto de vista de nutrición y obesidad. Y lamentablemente esto en el adulto viene muy, muy ligado con dislipidemia mixta. Viene con hipertrigliceridemia y viene con alteraciones en la HDL y en el LDL. Claro, para que entiendan
el colesterol Colesterol bueno y malo. bueno y malo alterado, o sea, el bueno bajito, el Y el malo malo alto, muy alto. Y el que circula en la los triglicéridos altos Y también. los O sea, triglicéridos muy a altos. veces los pacientes dicen, doctor, yo no sé por qué a mí me salió eso. Ujú. Y es toda una vida comiendo cosas malas Y el triglicérido lo acecha y lo ventila. Dice, mire, usted está comiendo mal. Mire, hay algo muy importante y eso ya lo hemos hablado en intervenciones anteriores. Y aquí entra lo que hablamos de la capacitancia depositaria. O sea, las personas que son obesas toda la vida tienen tendencia a llenar todo lo que son sus depósitos de grasa, que lo explicamos anteriormente en una intervención. Y lamentablemente cuando eso ocurre, se va a producir una migración grasa. O sea, la grasa va a migrar específicamente a espacios intraviscerales. Y uno de los órganos más afectados es el hígado. O sea, él entra en los hepatocitos, produce daño, estrés metabólico. Y luego de ese estrés metabólico en la célula del hígado es el que produce aumento de las transaminasas y ahí la cosa cambia de nombre. ¿Qué pasa? El abordaje es totalmente diferente dependiendo del tipo de entidad que llegue, pero el cambio desde el punto de vista nutricional es irremediable. ¿Qué pasa? Hay que modificar no solamente su aptitud en cuanto a los alimentos, sino la conducta alimentaria, perdón, sino que hay que modificar drásticamente la composición de los macronutrientes, especialmente haciendo presencialmente lo que son los hidratos de carbono. Hay que cambiar eso. Hay que quitarle lo que son los alimentos azúcares refinados, los alimentos industrializados, todo lo que contenga el jarabe de maíz rico en fructosa. Ustedes dirán, bueno, es difícil, sí. En niños hay que hacer eso rápido. En adultos hay que negociar con el adulto. Es difícil, pero se hace. ¿Qué pasa? El adulto, como tratamos en el bloque anterior, siempre hay una combinación con una dislipidemia mixta. Se puede medicar, pero en el niño no se medica. En el niño el cambio es totalmente nutricional. Dietas y ejercicios, estilo de vida. Es así. Y tenemos que tener en cuenta que esto tiene una relación también con un estilo de vida sedentario. O sea, van de la mano, digamos, una cosa con la otra, porque la mala alimentación suele acompañarse también con un estilo de vida sedentario y esto complica, digamos, más el cuadro porque este es un paciente que va a tener que hacer ajustes a su vida, incluyendo actividad física, para lo cual quizás no está adaptado, acostumbrado y le va a costar más. Entonces, es una lucha por diferentes ámbitos y por eso es también importante en estos niños adolescentes, preadolescentes, que se mantengan activos. Uno ahora tiene retos definitivamente con esto de la pandemia, pero tienen que buscar la manera de que esos niños se mantengan activos, porque esto le va a beneficiar. Quizás no tenga ningún problema como esto que estamos hablando del hígado, pero le puede prevenir y le puede ayudar en caso de que se presente alguna situación. Siempre el ejercicio va a ser importante. Pues a ver, Felipe, que nosotros hablamos tan bonito y la gente no importantizan tanto lo que nosotros decimos, porque dicen, no, pero el niño va a tener su extendido, va a extender en la parte en línea del crecimiento, va a necesitar de ese almacén de energía. Sabemos que nuestras dos energías fundamentales son la glucosa, o sea, y las grasas. La grasa en segunda línea de diferenciación. Y creemos que la vida, nosotros venimos con una cantidad específica que podemos reorganizarnos y volver a hacer tejido. El hígado se va degenerando y no es verdad que nosotros conseguimos la misma cantidad de tejido que teníamos al momento del nacimiento. Y los hepatocitos son ñoños, señores, son bastante ñoños. Una vez me decía una persona que le estaba bien aumentado el peso y me decía, doctora, pero los gorditos se embarazan y los gorditos no tienen los gorditos no tienen tanto problema. Digo yo, eso es lo que nos han vendido a nosotros. Exactamente. Si nosotros buscamos el origen, las células tienen un trabajo independiente, bien lo dice su definición, unidad funcional. Ellos están funcionando, quiera tú o no quieras. Y cada vez que nosotros implementamos ese nivel de toxicidad, la grasa es tóxica. Sí, por eso coge fuego. Hay un término ahora que usted menciona, se llama lipotoxicidad. La lipotoxicidad está íntimamente ligada a insulinoresistencia y los trastornos que produce ese mismo aumento de tejido adiposo en
disfuncional, esos mediadores proinflamatorios, esa insulinoresistencia, esa posible diagnóstico de prediabetes, todo todo eso vinculado, tiene ese nombre, lipotoxicidad. Carlos, ahora, digamos que ya hemos visto que todos estos alimentos, con el énfasis en los carbohidratos, el estilo de vida sedentario, están causando daño en esta célula del hígado. La célula del hígado empieza a inflamarse, empieza a almacenar grasa y hay cambios, digamos, en alguna parte de estos tejidos del Exacto. hígado, porque eso es un problema. O sea, no simplemente dejarlo ahí. ¿Qué sucede? ¿Por qué debemos nosotros prestarle importancia? Sí, mira, hay una progresión y es que esa esteatosis hepática que produce ese hígado graso, como su nombre lo indica, va a producir acumulación de grasa dentro del hepatocito. Esto va a llevar a lo que conocemos nosotros como estrés oxidativo. O sea, ese hígado va a comenzar a sufrir, para que la gente entienda. Una vez él comienza con eso, hay una progresión y hay un porcentaje, alrededor menos de un 30% de los pacientes que hacen hígado graso, que obviamente, si un ejemplo fácil, si tú tienes algo que te está apretando, tú vas a manifestar algún tipo de reacción hacia eso. Si el hígado tiene cúmulos de grasa que no son normales en él, que no debería estar, obviamente eso va a crear una situación de estrés en esa célula. Esa situación de estrés se va a ver expresada con aumento de unos marcadores que nosotros tenemos, que utilizamos en la consulta, que se llaman transaminasas. Las transaminasas son enzimas que produce el hígado y con eso nosotros medimos cómo nuestro hígado está funcionando. ¿Qué pasa? Esas transaminasas se elevan y al elevarse por situaciones de estrés, la entidad cambia de nombre. Ya no se llamaría esteatosis hepática, sino se llamaría esteatohepatitis no alcohólica. Entonces, ¿cuál sería el abordaje? El abordaje, como la obesidad completa, es un abordaje totalmente multidisciplinario. Y ahí entra lo que es un gastroenterólogo, entra un nutriólogo y entra ya un dietista a realizar lo que son los planes de alimentación vinculados, o sea, la dietoterapia, modificaciones dietéticas puntuales a esa enfermedad. ¿Qué pasa con esto? Bueno, una vez se instala la esteatohepatitis, recuerda que mencionamos en el bloque anterior el aumento de lo que son los triglicéridos, los LDL, las lipoproteínas de baja densidad, o sea, el colesterol malo. A esa persona, hasta que no se le normalicen esas transaminasas, no se puede iniciar la medicación para ese tipo de problemas. Entonces, ¿cuál sería lo recomendable? Lo recomendable con esas personas sería, según dicen las guías, es una reducción entre un 15 a un 10% de su peso inicial. Todas esas alteraciones hepáticas, obviamente, hasta esteatohepatitis, son totalmente reversibles con la pérdida de peso. Hasta ahí. Si eso progresa, puede progresar hasta fibrosis del hígado. Y es lo que no queremos. Exactamente. Y luego puede progresar a una cirrosis y en un posible caso muy lejano puede hacer una cirrosis criptogénica del hígado. Y ahí la cosa se pone difícil. Mire, doctor, pero déjeme aclararle algo. Cuando usted habla de que es multidisciplinaria, que debemos tener varios enfoques de especialistas puntuales, tenemos que aclarar que existen muchas personas que dicen, bueno, yo tengo que bajar de peso, yo tengo que cambiar mi estilo y tengo que alimentarme mucho mejor. Yo lo que voy a hacer es que me voy a dirigir a un centro X para hacer ejercicio, me busco un personal entrenado, entre comillas, sin la debida formación, porque cada quien tiene, hasta que su nivel de educación y de preparación lo permita, un límite. Claro que yo sí. No puedo hacer neurocirugía, porque no soy neurocirujana, yo soy de otra rama. Y así sucede en todos los ámbitos de la vida. Usted no puede hacer plomería si usted lo que es electricista. Entonces, cuando vamos donde ese diabetólogo o dietólogo también, para que nos cambie de estilo de vida en cuanto a alimentación, y no tiene la preparación adecuada porque no conoce la fisiología, no es médico o en un área de la medicina, porque existen, por ejemplo, enfermeras que son nutricionistas de muy buena calidad. Claro, licenciada en nutrición. Exactamente, licenciada en nutrición. Y tienen su preparación. Y lo llevamos donde esa persona que te dice, sí, mira, tú lo que tienes es una inflamación, vamos a hacer tal cual ejercicio, vamos a utilizar unos suplementos. Y empiezan inclusive
hacer intrusismo poniendo dietas alegres. Hay muchos de moda y no todas las dietas califican para todas las personas. Yo le tengo su respeto a las dietas. Claro. La keto, la que es a base de proteína, que son de nuestros amigos los árabes. Y así podemos decir de muchísimas dietas que dan resultado, pero en la persona indicada, cuando se hace una buena evaluación. Bueno, inicialmente en este paciente la dietoterapia es fundamental, o sea, los cambios dietéticos... ¿Y la keto en esos pacientes? Un momentito, vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. En estos pacientes la dietoterapia es fundamental. ¿Por qué? Porque hay que hacer cambios puntuales desde el punto de vista dietético, conociendo la fisiopatología de la enfermedad para poder corregir las alteraciones metabólicas. O sea, y ojo con esto, porque eso es fundamental. Ha dicho que dependiendo de la entidad que nosotros estamos manejando, nosotros vamos a hacer algunos ajustes, porque hay un momento que el doctor mencionó, nosotros podemos hacer cambios que pueden ser reversibles. Totalmente. Y tenemos que ayudar a ese paciente dependiendo de cómo esté. Pero no se descuiden, señores. O sea, usted porque le salió la enzima elevada un momento y dijo, yo eso se me mejorará solo. No se descuide, porque puede llegar a un punto en que usted tenga alteraciones que no son reversibles. O usted dice, bueno, porque yo me cansé de hacer dieta, ya yo no aguanto más. Ojo, señores, esto no es un asunto de moda, estética, es un asunto de su salud a largo plazo. Usted puede cansarse, pero el hígado lo continúa necesita. trabajando. Totalmente. Usted no se adhiere a un plan específico, digamos, para poder mejorar esta condición, a largo plazo, usted no lo siente, pero a largo plazo, esto le va a ir haciendo daño y usted va a tener consecuencias peores que van a ser más restrictivas todavía. Totalmente. Pero si, por ejemplo, también usted dice, bueno, yo sí voy a hacer dieta y dice, yo sé lo que debo o no comer. He escuchado mucho, inclusive yo relajaba mucho con un primo que yo amo y yo le decía, ok, el nutriólogo fulano, yo pensaba que tú eras ingeniero, no nutriólogo. Entonces, cada quien quiere hacer lo que considere. Y le decía al doctor, hábleme de algunas dietas que están contraindicadas en un paciente que tiene esteatosis hepática. Fíjate, lo inicial sería modificaciones de lo que son los macronutrientes. O sea, cambio en los macronutrientes. Normalmente nosotros en nutrición clínica nos enseñan las proporciones. Y las proporciones que nosotros nos enseñan para una persona sana no van con ese paciente. O sea, hay que hacer un bajo drástico en lo que son los hidratos de carbono. Yo le diría por debajo de un 50%, pero abajo. Se benefician de una dieta de la siguiente estructura. Hipoglucídica. Baja en azúcar. Se beneficia de una dieta hiperproteica siempre y cuando no tenga modificaciones a nivel general. Y se beneficia de una dieta con un riñón bueno. Exacto, eso mismo le iba a decir. Y se benefician de una dieta normolipídica. Pero tenemos que hacer hincapié en ese pero. La grasa que él va a consumir son grasas buenas. O sea, vamos a buscar fuentes de omega 3, tenemos que buscar fuentes de grasa desde el punto de vista vegetal, el aguacate, las ensaladas, hay un sinnúmero de cosas, las nueces. Ahí entra el maíz. Son maíz que a usted no le gusta. Entonces, el problemita es con el jarabe de maíz rico fructosa. Y usted me menciona el maíz. Sí, no hay problema. No. A veces me preguntan, doctor, pero usted me puso maíz y me dijo que no consumiera sirope de maíz. Yo le dije, no, yo lo que no le estoy poniendo es el sirope. Una concentración alta. O sea, eso es un producto refinado donde no hay fibra, donde no hay nada. Pero cuando usted come maíz, lleva todo. Cuando usted come maíz de la mazorca, usted come maíz así graneado, está comiendo un cereal integral. Señores, pero no es una platina de maíz sancochado. Sale igualito. Entonces usted lo ve que eso tiene fibra que no se digiere y así es que usted se da cuenta. Eso no se digerió porque usted lo ve que sale igual. Exacto. Fíjate, en niños la modificación es prácticamente igual, pero en niños hay que comenzar a crear lo que es un hábito en la nutrición. Hay que comenzar a cambiar lo que son las conductas alimentarias. Recuérdate que las conductas alimentarias son parte desde nuestra niñez hasta nuestra adultez. Las conductas alimentarias son inculcadas por nuestros padres. Y son conductas aprendidas. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos muchachos? Con esos muchachos, no solamente con el muchacho, hay que sentarse con el núcleo familiar. O sea, tú tienes que ver cómo esas personas comen todo.
mamá obesa, papá con sobrepeso y el hermanito por igual. Y, por ejemplo, puede que pase mucho tiempo con su abuela. Y recuérdate que los viejos de nosotros tienen una situación que si el niño está gordito, está en salud. Exacto. Entonces la Pero cosa no no, le gusta el vecino. ajá, entonces la cosa no es así. Entonces tú tienes que sentarte con el núcleo familiar y poner las cosas claras con las analíticas del niño y con la evaluación, para que ellos se den cuenta cuál es la situación y cómo cambiarlo. ¿Por qué? Porque no es justo que tú le pongas un plan de alimentación a ese muchacho y que el sábado y el domingo el muchacho arranque a comer pizza y refresco. Hay una pizza, señores, de brócoli, por si acaso. Señores, vámonos a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema de enfermedades hepáticas metabólicas.